La apologética es la parte de la teología que tiene como fin exponer y explicar las verdades de la fe y marcar las diferencias con otras interpretaciones sobre la fe. Cuando se establece un caserío en una determinada porción de tierra, si está cerca del centro urbano de una ciudad, se la denomina barrio. Los habitantes de ese barrio tienen la necesidad de llegarse al centro urbano para conseguir elementos que necesitan para su supervivencia. Por ejemplo, alimentos, ropa, calzado, remedios, profesionales de la salud, etcétera, etcétera. Creada la necesidad de ir allí a conseguir lo que se requiere, se establece un camino de ida y vuelta. Por distintos motivos, es ese el camino y no otro, porque es llano, porque no es peligroso, porque es el más corto, porque distintas razones. A igual modo, cuando se fueron creando nuevas comunidades de fe, debían establecer nuevas creencias o tradiciones para identificarse como grupo. Por ejemplo, si en la iglesia vecina van de remera, en la nueva organización religiosa se les pide que asistan con camisa a rayas. Si a la iglesia vecina compran caramelo como para entretenerse masticando mientras el cura predica, en la otra llevan cintas para enroscárselas en el dedo como para no aburrirse mientras se explica la palabra. De este modo se va creando la tradición propia de cada comunidad. Las distintas comunidades que se ejercitan, las distintas tradiciones que se ejercitan en la iglesia cristiana de la época apostólica pueden estar fundamentadas en la Biblia o simplemente establecidas desde tiempos inmemoriales. Hay un versículo bíblico que se mal usó para marcar la diferencia. Ese versículo es Mateo 23:9. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Al carecer de teología propia, se busca la beta que cree conflicto como para ser usado como caballito de batalla, pero ¿será realmente así? En este texto se está haciendo referencia a que la paternidad espiritual solo es de Dios y de nadie más. Pero con defectos y virtudes, el sacerdote, mientras ejerce su ministerio, está representando a Dios. Y más aún cuando celebra la Santa Misa. Lo hace in persona Christi, es decir, es el mismo Cristo que está oficiando la ceremonia. Aquí valdría una aclaración al principio de este párrafo. Dije mientras ejerce su ministerio. Esto lo digo a colación porque el sacerdote como hombre también tiene sus pecados, sus defectos. Le puede gustar jugar a las cartas, a la quiniela, tomar un vino, como por dar algunos ejemplos efímeros. El sacerdote puede equivocarse en distintos aspectos y como siempre es él el que marca las buenas costumbres y la moral desde el púlpito,
lo que realice mal duele más que si lo hubiera hecho fulano o mengano. Y la forma de mantener un sacerdote sano física y mentalmente, es acompañándolo con la cercanía y la presencia de la misma comunidad para que nunca sienta el vacío del cariño de sus paisanos en la fe. A veces la historia de la Iglesia ha mostrado que la soledad es el origen de las catástrofes. Esta aclaración la realizo para lo lindo que estoy por exponer o decir, no quede como una linda poesía o un texto espiritual, sino para tomar conciencia que el pueblo necesita de sus pastores y el pastor necesita de sus ovejas. Prosigamos. En el capítulo 17 del Génesis, Yahvé se le aparece a Abraham y establece una alianza. Génesis 17, 4. Por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Esto le dice Dios a Abraham. Aquí vemos que es el mismo Dios que llama a Abraham, lo elige, lo establece como padre espiritual de su pueblo y le encomienda una misión. Del mismo modo, los sacerdotes son llamados, son elegidos y se le encomienda una misión que puede ser tan variada, esa gama de misiones, como la misma generosidad que establezca el Espíritu Santo, porque es Él el que dispensa o reparte los dones y las gracias necesarias para llevar a cabo ese ministerio. Y Dios le dice a Abraham: serás padre de una muchedumbre. Al establecer la misión o llamado, el Padre del Cielo constituye al ministro como padre espiritual de ese rebaño. Déjenme expresar una linda anécdota que me sucedió con ocasión del aniversario de la organización, de la denominación, de esta porción de pueblo de Dios que pastoreo. La consigna era hacer la reunión para celebrar el aniversario. Esta iglesia particular contiene 4 culturas bien diferenciadas entre sí, con ritmos musicales, comidas, vestimentas y tradiciones propias y muy diferentes entre sí. Los primeros 2 días me voy a Catamarca y a Santiago del Estero respectivamente, y allí realizo la misa con su cena, con su música y con algunos bailes típicos. Vuelvo a Córdoba y aquí subsisten 3 culturas bien definidas. Entonces, al tercer día de celebrar en Córdoba, como para poner un término, y en realidad era el 5.º día de misa, cena, música y baile típico, que el 5.º día, en medio de la cena, caigo en la cuenta la diversidad cultural tan linda de esta denominación, que me daba una alegría inmensa ver que cada cultura expresaba su fe y su alegría de formas distintas. Una comida diferente a la otra, y como por ejemplo los lugareños de una comunidad me ofrecían un vasito de vino
en la otra cerveza, en la otra una tutuma con chicha, en la otra las garras de Fernet. Y allí encontré el sentido cuando se me constituyó padre espiritual de una gran muchedumbre. Aunque el ejemplo de las distintas bebidas no fue muy litúrgico como para marcar la diversidad cultural, pero bueno, sirve para expresarlo. Pues todos saben que no tomo más que gaseosa. Desde este momento, cuando caigo en esta cuenta, empecé con la muletilla, compartiendo cultura, creando estilo. Volvamos a las Sagradas Escrituras. En la epístola a Filemón, en el versículo 10, Pablo expresa lo siguiente: te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, a Onésimo. Pablo utiliza el término engendré como sinónimo de convertirle en la fe en su estadía en la cárcel. En otro texto bíblico, en la primera de Pedro 5, 13b, leemos: así como a mi hijo Marcos. Está claro que expresa ser hijo en el plano de la fe y no en el plano de padre como se usa comúnmente. Pablo vuelve a insistir en la paternidad espiritual. Escucha, primera de Corintios 4:15. Pues, aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien, por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús. ¡Apa! Y vamos al versículo 17, ¿sí? Que dice: por eso mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío, querido y fiel en el Señor. Otro texto dice Filipenses 2:22. Pero vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha servido conmigo en favor del Evangelio. Primera de Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Y es el mismo Pablo. Hay que aclarar que es el mismo Pablo el que utiliza la palabra o la relación de hijo y padre para referirse a su pueblo. De este modo queda claro que la relación del sacerdote con su pueblo es de ser padre espiritual. Por consiguiente, llamarle padre al sacerdote es desde los tiempos bíblicos. Hay además de las citas bíblicas recientemente presentadas, una infinidad de citas que fundamentan el llamarle padre a los sacerdotes. Como para terminar, voy a citar la tercera epístola de Juan en su versículo 4. No experimento alegría mayor que oír que mis hijos viven según la verdad. Muchas gracias por acompañarme en esta catequesis. Recuerden poner me gusta el videíto. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Así tienen todas las notificaciones cuando voy subiendo nuevas catequesis. Comenten con algún mensaje este videíto. Así sigue estando en el aire. Y les dejo la bendición apostólica. Que el buen Dios bendiga sus vidas y sus proyectos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.